vamos a cambiar, vamos a ir a Chile, a hablar un poco de libros como los que tenemos aquí. Vamos a hablar en esta ocasión, más bien nos van a platicar y van a presentar un libro que se llama Chile y Darwin, la respuesta al evolucionismo desde 1869. De Darwin, sí, una relación, de Darwin, una relación ahí con Chile. Esto lo vamos a ver, un trabajo realizado por nuestros vicepresidentes chilenos, Zenobio Saldivia y Roberto González Short. Entonces vamos a ver este libro y vamos a ver todo lo que pues, nos platican desde allá, desde Chile, de Darwin, ¿no? ¿Qué tal, amigos, seguidores de Prensa América Internacional, Costa Rica y sus afiliados en América toda y también de CONAPE, México, Nicaragua, Colombia, Italia, Chile y en general de los 26 países de América y Europa adscritos a esta importante cadena de televisión de circuito cerrado? Hoy, desde las dependencias del Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el mero centro de Santiago de Chile, vamos a platicar con nuestros invitados sobre un tema cultural, sobre el libro Chile y Darwin, la respuesta al evolucionismo desde 1869, de los autores Guillermo Latorre de la Universidad de Indiana del Sur, en Estados Unidos, y de este servidor, Zenobio Saldivia, de nuestra querida Universidad Tecnológica Metropolitana. Para ello hemos invitado a algunos colegas, ayudantes, amigos, investigadores que han tenido la gentileza de leer y analizar en profundidad el texto. Y les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. Héctor Patricio Leighton,
profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aquí en Santiago, investigador, autor de algunos artículos relacionados con la historia de las ideas, como por ejemplo uno sobre el historiador romano Plinio el Viejo, y también trabajos sobre historia de la ciencia, como por ejemplo artículos sobre Copérnico, y uno sobre Malespina, y otros sobre el Observatorio Nacional de Chile, en Colombia también, etc. A pesar de que él es muy joven como investigador en estos temas, ya ha participado en algunas ponencias y congresos tanto en Santiago de Chile como en los países vecinos. Nuestra distinguida señorita Erlea Fuentealba, estudiante avanzada de biotecnología de la UTEM aquí en Santiago y colaboradora en algunos proyectos en curso con los profesores aquí reunidos, y que ha tenido también la gentileza, como señaláramos, de leer y analizar el texto. Es muy conveniente señalar en todo caso que nuestro distinguido colega Guillermo Latorre de los Estados Unidos no pudo estar con nosotros y va a viajar recién en marzo. Yo lo llamé a su casa hace un par de días, pero él insistió en que nosotros siguiéramos con nuestra organización como respeto a los invitados, a los panelistas, y también para apoyarnos a la distancia en este trabajo. Él, como les señalaba, es de la Universidad de Indiana del Sur. Bien, entremos en el diálogo, mis queridos amigos. Patricio, ¿qué le pareció el texto desde la vinculación del conocimiento científico aportado por Darwin con los exponentes de la clase política chilena, decimonónica, y de qué manera el Estado de Chile facilitó o no los aportes y algunos documentos a este viajero y explorador? Gracias, Zenorio. Para responder la consulta que realizó el profesor al respecto, hay que aclarar de que la expedición del Beagle, proveniente de Inglaterra, pasó por Chile en 1835, fecha en que estaban en el poder los gobiernos conservadores, principalmente el presidente José Joaquín Prieto, quien da todas las facilidades para que esta expedición pueda desarrollar sus tareas tanto hidrográficas, cartográficas, como de botánica y geología, que estaban en manos de Darwin, quien era naturalista de la expedición. Hay que entender de que el gobierno dio todas las facilidades en términos de cartas, documentación y permisos. Esa es la primera parte, por lo menos, que me quiero referir a cómo fue recibido por el poder político. Primeramente, las observaciones hechas por Darwin, por ejemplo, en el terremoto de 1835, acaecido en la ciudad de Concepción, fueron recogidas por Andrés Bello, quien es un polígrafo y es el principal hombre ideólogo del régimen conservador, por así decirlo, quien tomó las noticias y las observaciones de Darwin y posteriormente las puso en el diario El Araucano, el cual era el periódico oficial del régimen y del gobierno. Por tanto, hay ya un primer acercamiento con respecto a Darwin desde sus inicios, antes de que, como se señala en el libro, Darwin fuera Darwin, es decir, antes de que fuera un naturalista y un científico distinguido y connotado y conocido a nivel internacional. Por otra parte, hay que también tener en cuenta de que antes que Darwin publicara su obra máxima sobre el origen de las especies, ya su obra geológica era conocida en Chile, tanto a nivel de política como de la incipiente comunidad científica. En este sentido, por ejemplo, podemos destacar de que figuras como Ignacio de Domeyko, como Paulino del Barrio, como por ejemplo Amado Pisis, ya conocían, por ejemplo, las observaciones de tipo geológica, conocían los trabajos que hizo con respecto al levantamiento de las tierras. Por tanto, Darwin, antes de la llegada de la idea evolucionista, ya era conocido dentro, por lo menos, de la clase política chilena y dentro de la élite intelectual del país. Con respecto a lo que se señala en el libro, las ideas darwinistas, sobre todo evolucionistas y transformistas, como también se señala, fueron recogidas por parte de la élite política y asimiladas, pero principalmente por el ala liberal. En este sentido, por ejemplo, en el libro se trata de que personajes intelectuales y personajes políticos, como en la talla de Diego Barros Arana, Valentín Letelier o incluso José Víctor Targas, fueron partidarios de tanto de las ideas evolucionistas como también fueron defensores también del transformismo y sobre todo lo utilizaron como una especie de crítica y ataque hacia la Iglesia. En este sentido hay que recordar de que Diego Barros Arana era miembro del Partido Liberal, ocupó cargos políticos, también ocupó cargos educacionales como rector del Instituto Nacional. Valentín Letelier fue diputado de la República, fue senador, también fue un político, fue ministro
también ligado ideológicamente a la liberal, mientras que Valentín Letelier es un radical, es decir, una persona, un partido que siguiendo un poco las ideas de Timothy Scalis estaría a la izquierda del espectro político, y quien también tuvo ciertos conflictos con la Iglesia con respecto al rol que ésta debía cumplir en la sociedad civil. Por tanto, podemos ver de que hay una parte de la política chilena que recibe bien las ideas de Darwin, ya por lo menos ya hay un conocimiento de tanto del autor de la teoría de la evolución, tanto a nivel cultural, y esto también tuvo cierta repercusión de tipo político. Gracias, mi estimado investigador. Bueno, creo que antes de compartir con Herrera Fuentealba también es conveniente comentar un poco desde una perspectiva global de qué trata este libro, ¿no? En realidad fue un esfuerzo que partió a fines del 2011, 2012. Recuerdo que en enero del 2012 vino Guillermo Latorre a mi oficina y quería trabajar en un artículo sobre Darwin y la reacción de la comunidad científica, principalmente católica, y trabajamos en eso. Efectivamente le agradecí la invitación, pero en ese tiempo era solamente un artículo que después lo publicamos, pero fuimos madurando y profundizando el tema. Y nos fuimos especializando también en la investigación. Por un lado, me correspondió entonces hacer el seguimiento y un catastro de todos los científicos del periodo desde 1869 hasta el comienzo del siglo XX, para estudiar entonces la postura que ellos iban a tener en relación a las tesis evolucionistas. Y por su lado, mi estimado Guillermo Latorre empezó a trabajar la reacción desde el punto de vista puramente intelectual de los pensadores y vinculados a la Iglesia Católica, especialmente a la Iglesia Católica. Y bueno, por supuesto, las conclusiones, aunque sea un poquito apresurado presentarlas ahora, pero de todas maneras por el lado de la parte en relación a la comunidad científica, llama mucho la atención el hecho de que estos investigadores prácticamente no reaccionaron en cuanto a las actitudes peyorativas, burlescas y a veces hirientes que les emitían los intelectuales muy conservadores y también los católicos más tradicionalistas. Ellos como que simplemente querían seguir trabajando en su comunidad científica, incluso casi entre ellos tampoco se ponían a discutir. Simplemente da la impresión que muchos de ellos eran protestantes, ¿no? El caso de Filippi, por ejemplo, de manera que como que era muy cuidadoso para no entrar en conflicto con un país donde era altamente católico. Eso por una parte tenían cuidado, y por otro para cautelar la permanencia en las instituciones científicas que tenían todo el apoyo gubernativo. Entonces no querían hacer olas para ningún lado. Me da la impresión de que esa es la situación. Pero en general, por supuesto, se aprecian algunos matices. Hay unos que hemos llamado nosotros los seguidores dentro de la comunidad científica, y también otros que, como el caso de Filippi, sí tiene la valentía de decir que está en contra, y también hay otros muy cautelosos, ¿no? Como el caso del hidrógrafo Roberto Maldonado, y otros en que realmente se cuidan de tomar abiertamente una postura a favor o en contra. A finales del siglo XIX ya la mayoría de los científicos, sobre todo cuando se crea el Instituto Pedagógico en 1889, ahí es un verdadero semillero de científicos que continúan las tesis evolucionistas, ¿no? Bueno, muchos de ellos son alemanes, es lo que estábamos mencionando. Sin embargo, los que sí reaccionan fuertemente es lo que ya estaba señalando Patricio, o sea, los polígrafos, los hombres que se mueven entonces entre las humanidades, las ciencias sociales, la política, y que escriben con facilidad de temas tanto culturales, ideológicos y científicos, ¿no? Ellos sí que tenían, como por así decirlo, la valentía, la fuerza para reaccionar ante los planteamientos de los más conservadores, de los católicos más tradicionalistas. Es el caso de Diego Rosarana, Valentín Letelier, tú dijiste, José Victorino Lastarria, gente que tiene una gran soltura en temas de comunicación y en temas de estudio. Entonces no tenía, además se sienten cómodos y tranquilos, así que ellos son los que más reaccionan con firmeza.
Por supuesto, más adelante podemos ir viendo otras ideas del texto, pero ahora compartamos entonces con nuestra distinguida señorita Erlea Fuentealba. Mi estimada Erlea Fuentealba, ¿qué impresión le causó la lectura de este texto Chile y Darwin? ¿Y qué le llamó la atención en particular de la visión de Darwin sobre Chile o sobre algunas regiones en particular durante su viaje y sus exploraciones? Bueno, sobre la influencia que tuvo Chiloé en específico, en la investigación de Darwin, lo que más me llamó la atención es sobre cómo se relacionaba la naturaleza, o sea, cómo la naturaleza geológica natural que había en el país influyó en la perspectiva científica que tenía Darwin. O sea, que lo motivó a querer investigar más como para justificar a qué se debía este entorno natural. Bueno, además de eso también está la parte de las especies nuevas que encontró, sobre todo en Chiloé y que no había visto en ninguna otra parte, aparte de las Islas Galápagos. Y eso fue trascendental para su obra del origen de las especies. Bueno, nos despedimos y agradecemos cordialmente a nuestros panelistas y a Prensa América Internacional y CONAPE México. También, por supuesto, a ustedes, nuestros fieles seguidores de estos medios de televisión de circuito cerrado, que nos siguen por más de 26 países en América y Europa. Nuestro saludo cálido y afectuoso desde Chile y, por supuesto, nuestro reconocimiento y gratitud a ustedes, latinoamericanos todos. Bien. Bien. A muchos no les gusta y se corrobora lo de Darwin. ¿No? Que Y agradecemos que no le gusta a la iglesia. Darwin. Agradecemos a nuestros dos vicepresidentes Descendemos del mono. chilenos, al profesor Zenobio, perdón, y aparte va a estar dando una ponencia en la cumbre en CONAPE, muy agradecidos, y de igual manera a nuestro gran líder y cómo decirle, y diseñador, y de todo lo hace don Roberto González Cho, porque él es el que ha estado haciendo, productor, él es el que ha estado haciendo los spots que ustedes han estado viendo ahora que estamos mandando al corte. Anda como, yo creo que, bueno, el motor de un avión, la turbina le queda corto. Sí, están echando carreras entre Pedro Pablo y es... Qué bueno que los vicepresidentes de CONAPE estén echando carreras a ver quién va más rápido, ¿no? Va más rápido, llegan más rápido a la cumbre, ahí estaremos con ellos. Ahí nos saludaremos personalmente, nos sacaremos ahí 2, 3 fotos y a ver qué más. Unas 200. ¿Qué más podemos sacarnos, no? Bueno, como Cristian veo que da más pura noticia internacional, yo me regreso a México.
cambiar, vamos a ir a Chile, a hablar un poco de libros como los que tenemos aquí. Vamos a hablar en esta ocasión, más bien nos van a platicar y van a presentar un libro que se llama Chile y Darwin, la respuesta al evolucionismo desde 1869. De Darwin, el Sí, científico. una relación, de Darwin, una relación ahí con Chile. Esto lo vamos a ver, un trabajo realizado por nuestros vicepresidentes chilenos, Zenobio Saldivia y Roberto González Short. Entonces vamos a ver este libro y vamos a ver todo lo que pues, nos platican desde allá, desde Chile, de Darwin, ¿no?